Hola a todos, hoy vamos a comenzar la lección 10 de la asignatura Funciones de una variable 1, en la cual vamos a ahondar más en el concepto de límite y vamos a estudiar los límites superiores e inferiores de sucesiones de números reales. Lo primero que vamos a hacer en esta lección va a ser trabajar con el concepto de subsucesión. Una vez que tenemos claro el concepto de subsucesión y cómo funcionan las subsucesiones, vamos a estudiar un caso particular de convergencia de subsucesiones que nos va a dar el concepto de punto de aglomeración. Gracias a este concepto de punto de aglomeración y a las subsucesiones, vamos a ser capaces de definir el límite superior e inferior y estudiar la relación que tiene con el límite de una sucesión de números reales. Comenzamos entonces con la siguiente definición que nos va a dar la definición de subsucesión. Entonces tenemos definición, sean A sub n y B sub n dos sucesiones de números reales, es decir, están contenidas en el conjunto R, ¿de acuerdo? Entonces decimos que B sub n es una subsucesión de la sucesión A sub n si existe una aplicación, f que va del conjunto de los naturales en el conjunto de los naturales, que es estrictamente creciente, tal que se verifica que la relación que hay entre la sucesión B sub n y la sucesión A sub n es que podemos expresar los términos de la sucesión B sub n como los términos de la sucesión A, pero en lugar de en n de en la imagen del término n de la aplicación f para cualquier número n perteneciente a los naturales. ¿De acuerdo? Esto nos está dando precisamente el concepto de subsucesión. Bueno, entonces queremos ver qué relación existe de momento con las subsucesiones y los límites de una sucesión, a ver si podemos encontrar algún tipo de relación. Y vamos a ver que sí existen relaciones. La primera de ellas nos da esta proposición que nos va a permitir ver las relaciones que hay entre los límites y las subsucesiones. Para ello, sea A sub n una sucesión de números reales, es decir, contenida en R, de modo que tenemos que el límite de nuestra sucesión, cuando n tiende a infinito, de A sub n, es un cierto número A que pertenece a R de la recta ampliada. Y sea también B sub n contenido en n una sucesión de números reales, pero que además es una subsucesión de la sucesión A sub n. Bueno, pues si tengo una subsucesión de una sucesión convergente, entonces se tiene que el límite cuando n tiende a infinito de B sub n también es A. Es decir, lo interesante de tener subsucesiones de sucesiones convergentes es que esa subsucesión también es convergente y además converge al mismo límite que teníamos de nuestra sucesión. A veces, vamos a poner aquí una nota, porque en ocasiones es habitual denotar a las subsucesiones del siguiente modo. En ocasiones es habitual denotar mediante A sub n sub k, la k es un subíndice de la n, con k, a una subsucesión de la sucesión
A sub n, donde en lugar de tener esta aplicación f estrictamente creciente, lo que tenemos es una subsucesión de los subíndices n sub k. Que trabajemos de uno u otro modo, al final da exactamente igual porque es únicamente una notación. Una vez que ya hemos visto, bueno, tenemos el concepto de subsucesión, vemos que las subsucesiones de sucesiones convergentes poseen el mismo límite, queremos ver qué más puede ocurrir o qué otras relaciones podemos encontrar con respecto a la convergencia y a las subsucesiones. Por un lado, hemos visto que sucesión convergente tiene subsucesión y entonces converge a lo mismo, pero en el camino inverso no tenemos tan claro que el hecho de que una subsucesión sea convergente vaya a implicar que la sucesión tenga que ser convergente también. Pero bajo ciertas propiedades, o bueno, bajo ciertas condiciones adicionales, sí vamos a ser capaces de caracterizar el límite de una sucesión a través de las subsucesiones. Y eso nos va a dar el siguiente resultado. Proposición. Vamos a tener ahora una sucesión A sub n contenida en R y sean f y g dos aplicaciones que van del conjunto n en el conjunto n, que son aplicaciones estrictamente crecientes. Entonces, esas aplicaciones, si verifican que la imagen de f, es decir, f del conjunto natural es n, unión la imagen de g, es decir, g del conjunto natural es n, si eso al unirlo me da el total del conjunto n, vamos a ver qué podemos decir. Consideremos las sucesiones, que van a ser unas subsucesiones, es decir, consideremos las subsucesiones b sub n y c sub n, que son sucesiones de números reales, dadas, es decir, definidas respectivamente por la b sub n por la f, es decir, b sub n es igual al a de f sub n y el c sub n es igual al elemento a en g sub n para todo n perteneciente a los naturales. ¿De acuerdo? Entonces, si se verifica que mi sucesión o mi subsucesión a sub n tiene límite, es decir, si el límite de b sub n, cuando n tiende a infinito, de b sub n coincide con el límite de la sucesión c sub n y es un cierto elemento a que pertenece a la recta real ampliada, entonces la sucesión original también tiene límite y además posee el mismo límite. Aquí lo fundamental es que la imagen de las dos subsucesiones me dan todos los elementos de la sucesión a sub n, es decir, no hay ningún término que se quede fuera. Si hubiese algún término que se quedase fuera, entonces no podríamos garantizar este resultado de aquí, ¿de acuerdo? Pero en este caso sí que vamos a ser capaces de caracterizarlo. ¿Qué más podemos hacer con sucesiones y límites y las subsucesiones? Bueno, una vez que tenemos subsucesiones, queremos ver cuándo podemos obtener subsucesiones y qué características pueden tener esas subsucesiones que podamos encontrar. Y para ello tenemos dos resultados que nos van a dar información sobre el tipo de subsucesión que podemos encontrar. Por un lado, sabemos que, o vamos a tener que, de toda sucesión de números reales, podemos
extraer una subsucesión que sea monótona. Es decir, esto siempre lo vamos a poder hacer. Siempre que tenemos una sucesión, vamos a ser capaces de encontrar una subsucesión suya que sea monótona. Pero si le pedimos un poco más a nuestra sucesión de números reales, vamos a ver qué puede ocurrir con nuestra subsucesión. Y para ello tenemos el siguiente resultado, que nos dice, bueno, pues de toda sucesión de números reales que sea acotada, podemos extraer una subsucesión convergente. Es decir, en el caso en el que tengamos una sucesión que sea acotada, somos capaces de afinar un poco más el comportamiento de mi sucesión y puedo afirmar la convergencia de dicha subsucesión. ¿De acuerdo? Con esto tendríamos la primera parte de la lección en la cual hemos introducido el concepto de subsucesión y hemos visto las distintas relaciones y propiedades que tiene con las sucesiones y la convergencia. Ahora vamos a ir afinando un poquito más ese concepto de convergencia y vamos a introducir lo que sería el concepto de punto de aglomeración, que va a ser la siguiente parte. Comenzamos así con la siguiente definición. Definición sea A sub n una sucesión de números reales, es decir, contenida en R, y A un punto de la clausura de R, ¿de acuerdo? O de la recta real ampliada, es decir, con el menos infinito y el más infinito. Entonces, decimos que A perteneciente a R ampliado es un punto de aglomeración de la sucesión A sub n si existe B sub n, que es una sucesión de números reales, pero que no es una sucesión cualquiera, sino que es una subsucesión de la sucesión A sub n, que lo que tiene que hacer es converger a dicho punto A. Es decir, tal que el límite, cuando la n tiende a infinito, de mi subsucesión B sub n es el punto A. Entonces debemos pensar en los puntos de aglomeración como una especie de punto de acumulación, una especie de punto límite de la sucesión, pero en lugar de la sucesión A sub n, de cualquier posible subsucesión suya que exista. Es decir, siempre que seamos capaces de extraer una subsucesión convergente, ese límite de la sucesión convergente va a ser lo que llamamos punto de aglomeración. Bueno, entonces, ¿cómo podemos relacionar este concepto de punto de aglomeración con la convergencia habitual que estamos trabajando de sucesiones? Bueno, tenemos algunos resultados. El primero de ellos, esta proposición, nos dice lo siguiente. Por un lado, sea A sub n una sucesión de números reales, es decir, contenida en R, tal que la sucesión es convergente, es decir, el límite cuando n tiende a infinito de mi sucesión A sub n es un cierto elemento A que pertenece a la recta real ampliada. Entonces, se verifica que A perteneciente a R es el único punto de aglomeración de la sucesión A sub n.
Y esto es importante porque podemos usar lo siguiente. Este resultado nos permite estudiar cuándo una sucesión no va a ser convergente. Es decir, observemos que el resultado anterior nos dice que si encontramos, o bueno, si tenemos una sucesión a su n que posee al menos dos subsucesiones convergentes con distinto límite, entonces la sucesión a su n no puede ser convergente. Precisamente porque si tenemos dos subsucesiones que son convergentes, que tienen distinto límite, eso significa que tenemos dos puntos de aglomeración distintos de mi sucesión a su n. Pero este resultado me dice que si la sucesión converge, entonces solo puede haber un único punto de aglomeración. Por lo tanto, si hay dos, es imposible que la sucesión sea convergente. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué más podemos decir sobre los puntos de aglomeración de una sucesión? ¿Siempre va a haber punto de aglomeración en una sucesión? ¿O es posible que tengamos una sucesión que no posea ningún punto de aglomeración? Pues esa respuesta va a ser una respuesta negativa y es debido al siguiente resultado. Proposición sea, bueno, tenemos que toda sucesión de números reales tiene al menos un punto de aglomeración. Muy bien. ¿Y qué más? ¿Cuándo podemos caracterizar nosotros que un elemento sea un punto de aglomeración? Porque claro, sabemos que algo es un punto de aglomeración si existe una subsucesión que converja a dicho punto. Claro, pero esa convergencia de la subsucesión nos puede resultar complicado. Entonces queremos ver si somos capaces de caracterizar el punto de aglomeración en lugar de con la definición de otro modo distinto. Y para ello vamos a tener este resultado que nos dice cuándo podemos ver de forma más sencilla que con la definición que un punto sea un punto de aglomeración. Es decir, sean a su n contenido en R, es decir, una sucesión de números reales, y a un elemento de la recta real ampliada. Entonces, tenemos que A perteneciente a R ampliado es un punto de aglomeración de la sucesión a su n si y solo si se tiene que para todo entorno n sub a, es decir, para todo entorno del punto A y para todo número natural m, se tiene lo siguiente. Existe otro número natural n con n mayor o igual que el número m, tal que el elemento a sub n de mi sucesión pertenece también al entorno del punto A. ¿De acuerdo?
Claro, en cierto modo lo que estamos diciendo de forma geométrica es que cuando un elemento A va a ser, vamos a ponerlo aquí mejor, supongamos que tenemos la recta real ampliada, es decir, supongamos que tenemos la recta, de modo que aquí tenemos el menos infinito y aquí tenemos el más infinito, y tenemos un punto A que es candidato a punto de aglomeración. Lo que estamos diciendo es que para que sea un punto de aglomeración, sea cual sea el entorno que yo coja, es decir, el intervalo aquí que yo tenga el entorno, es decir, el n de A, independientemente del término que yo coja, es decir, a partir del m, va a haber un cierto natural mayor, de modo que el A sub n pertenece a ese entorno. Es decir, yo puedo tener aquí el A sub 1, puedo tener aquí el A sub 2, puedo tener aquí el A sub 3, puedo ir así hasta que llego al A sub m menos 1, el que sea. Pero a partir de un cierto n, a partir del siguiente, se tiene que aquí el A sub n está dentro, que el A sub n más 1 está dentro, etcétera. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos está diciendo, que a partir de un cierto término, independientemente del entorno que yo tenga, va a estar dentro de ese entorno. Esa sería la interpretación geométrica que podemos hacer de la existencia de o de la caracterización de punto de aglomeración. ¿De acuerdo? Muy bien. Una vez que ya tenemos esto, ya estamos en condiciones de introducir el concepto de límite superior e inferior. Y esto es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, para ello vamos a comenzar con la siguiente definición. Por un lado, definición, decimos, bueno, pues sea A sub n una sucesión de números reales, es decir, contenida en R. Ahora, para cada n perteneciente a los naturales, vamos a definir los siguientes conjuntos, es decir, consideramos el conjunto A sub n, que sería el conjunto de los A sub k, tales que el k es mayor o igual que el n. Entonces, por un lado, vamos a ver la definición del límite superior, es decir, llamamos límite superior de la sucesión A sub n y lo denotamos mediante límite cuando n tiende a infinito, le ponemos una raya encima del límite de A sub n al elemento de la recta real ampliada definido por, bueno, pues este límite superior cuando n tiende a infinito de A sub n se define como, por un lado, puede ser el límite cuando n tiende a infinito del supremo del conjunto A sub n. Esto sería siempre y cuando la sucesión A sub n está acotada superiormente, porque así nos garantizamos la existencia de este supremo. O en caso de que esto no ocurra, de que esta sucesión A sub n no esté acotada superiormente, entonces lo vamos a definir como más infinito, es decir, en otro caso. Ahora, de forma análoga a como definimos el concepto de límite superior, vamos a ver el concepto de límite inferior, es decir, llamamos límite inferior de la sucesión A sub n y lo denotamos mediante
Ahora ponemos una rayita debajo del límite y luego ponemos el n tiende a infinito de a sub n al elemento de la recta real ampliada definido por la siguiente cantidad. El límite inferior cuando n tiende a infinito de a sub n se va a definir por un lado como el límite cuando n tiende a infinito del ínfimo del conjunto a sub n. Pero esto será siempre y cuando la sucesión a sub n está acotada inferiormente. Porque de este modo podemos garantizar la existencia de este ínfimo. En caso de que mi sucesión no esté acotada inferiormente, lo vamos a definir como menos infinito. En otro caso. Y esto sería la definición de límite superior y límite inferior de una sucesión de números reales. Una vez que tenemos los conceptos, ¿qué nos gustaría? Pues nos gustaría tratar de ver la relación que existe entre estos límites superior e inferior, primero entre ellos mismos y luego con los conceptos de el límite habitual de una sucesión. Sobre todo queremos ver si en lugar de esta definición tenemos algún modo de caracterizar la existencia o el cálculo de este límite superior. Y eso es lo que vamos a hacer en el siguiente resultado. Aunque tenemos definiciones están muy bien, vamos a ver si podemos caracterizar estos límites. Vamos a ver primero una caracterización del límite superior y luego vamos a ver la caracterización análoga para el límite inferior. Entonces, por un lado, tenemos el siguiente resultado. Proposición sea a sub n una sucesión de números reales, es decir, contenido en R. Y sea A un elemento de R. Aquí ya no le ponemos de R ampliado, sino vamos a ver qué pasa primero cuando es un número real. ¿De acuerdo? Entonces, el límite superior cuando n tiene infinito de la sucesión A sub n es igual a ese elemento A si y solo si se verifican las siguientes propiedades o las siguientes condiciones. Van a ser dos condiciones y deben verificarse las dos condiciones. Por un lado, la primera nos dice que para todo elemento x que sea mayor que nuestro candidato al límite superior a, debe existir un número natural m en los naturales tal que nuestra sucesión a sub n, el término enésimo, sea menor que el x para todo n mayor o igual que el m. Es decir, independientemente del punto x que yo coja, va a haber un momento a partir del cual mi sucesión siempre es más chica que el x. Y además, para todo elemento y que yo coja menor que el candidato al límite a, y para todo m que yo coja de los naturales, debe existir otro número natural n que sea mayor o igual que el m, tal que el elemento a sub n de mi sucesión sea mayor que el elemento i. Entonces estas dos condiciones van a caracterizar que el límite superior de una sucesión sea precisamente el elemento a. ¿De acuerdo? Bueno, hemos dicho que esto era cuando a pertenecía a R, pero había otro caso que era cuando el límite no nos sale precisamente un elemento de R, sino que nos sale menos infinito. Entonces vamos a ver qué ocurre en ese caso. Proposición sea a sub n una sucesión contenida en R. ¿De acuerdo? Entonces, el límite superior cuando n tiende a más infinito de nuestra sucesión a sub n es igual a menos infinito si y solo si
el límite cuando n tiende a infinito de mi sucesión es igual a menos infinito. Es decir, que el caso menos infinito es un caso trivial porque la convergencia a menos infinito de mi sucesión es equivalente a la convergencia superior a menos infinito de la sucesión. Es decir, no va a haber una distinción entre el límite superior o el límite cuando hablamos del elemento menos infinito. Ahora, esta caracterización que hemos hecho para el concepto de límite superior, queremos estudiarla de forma análoga para el concepto de límite inferior, que es lo que vamos a hacer a continuación. Y vamos a tener dos resultados muy similares. Proposición sea a sub n una sucesión de números reales, es decir, contenida en R, y sea A un elemento de la recta R, pero no de la recta real ampliada. Entonces, el límite inferior de mi sucesión A sub n es el elemento A si y solo si se verifican las siguientes condiciones, que van a ser de nuevo dos condiciones. Por un lado, vamos a exigirle que para todo elemento x que sea mayor que mi candidato al límite inferior a, y para todo número natural m, debe existir un número natural n que sea mayor o igual que el m, de modo que el término a sub n sea menor que el elemento x, ¿de acuerdo? Mientras que la otra condición es que para todo elemento y que yo coja que sea menor que mi candidato al límite inferior, debe existir un elemento m de los naturales tal que los términos a sub n sean mayores que ese elemento y a partir del elemento m, ¿de acuerdo? Y del mismo modo vamos a ver un caso particular que es, bueno, que ocurre cuando el límite inferior es infinito. En este caso, cuando es más infinito, es decir, proposición sea a sub n contenido en R. Entonces, el límite inferior cuando n tiende a infinito de a sub n es igual a más infinito si y solo si el límite de la sucesión normal es igual a más infinito. Es decir, que en este caso, cuando tenemos convergencia a más infinito, no hay una diferencia entre el concepto de límite o el concepto de límite superior. De límite inferior. Ambas cosas son equivalentes. ¿De acuerdo? Claro, una vez que ya tenemos la caracterización de cuándo podemos calcular el límite superior o el límite inferior, nos gustaría ver, bueno, qué relaciones puede haber entre los puntos de aglomeración, los límites superiores y el límite superior e inferior entre ellos, que van a ser los dos últimos resultados teóricos que vamos a ver de esta lección. Tenemos entonces a continuación, proposición. Por un lado, sea a sub n contenido en R una sucesión de números reales. Entonces, son dos resultados, pero lo vamos a englobar en un único resultado porque es análogo. Entonces, si el límite superior cuando n tiende a infinito de a sub n es igual a a, entonces a es el mayor de los puntos de aglomeración de la sucesión a sub n. Y de forma análoga, ha salido el 2 un poquito chuchurrillo, de manera análoga, si el límite inferior cuando n tiende a infinito de la sucesión a sub n
es igual a, entonces A es el menor de los puntos de aglomeración de la sucesión A sub n. Es decir, que tenemos una relación entre los límites superiores e inferiores y cómo de grandes son o chicos son nuestros puntos de aglomeración. Y por último, terminamos con una relación que no nos va a sorprender porque es la que uno espera, y es que si tenemos una sucesión A sub n de números reales, es decir, contenida en R, entonces el límite superior, bueno, el límite inferior de mi sucesión A sub n es siempre menor o igual que el límite superior cuando n tiende a infinito de A sub n. ¿De acuerdo? Vamos a terminar con algunas observaciones, pues que, bueno, a veces podemos encontrarnos la notación que puede ser más habitual a lo mejor que esta, y es que para designar al límite inferior solemos, cuando n tiende a infinito de A sub n, solemos escribirlo también como lim inf cuando n tiende a infinito de A sub n. Y cuando escribimos el límite superior cuando n tiende a infinito de A sub n, solemos escribir muchas veces lim sub cuando n tiende a infinito de A sub n. Entonces, una posible caracterización del límite de una sucesión es precisamente a través de los límites superiores e inferiores, donde si el límite inferior cuando n tiene infinito de A sub n coincide con el límite superior cuando n tiene infinito de A sub n, dicho valor común recibe el nombre de límite de la sucesión A sub n. No es la caracterización de límite que nosotros estudiamos, pero podría hacerse también una caracterización de los límites a través de los límites inferiores y superiores, con toda esta teoría que tenemos aquí desarrollada. Una vez que ya hemos terminado los conceptos teóricos, vamos a ver algún ejercicio para tratar de aplicar los distintos conceptos que hemos visto en la lección de hoy. Entonces vamos con el siguiente ejercicio, que es de la segunda semana del curso 2016-2017, en el cual nos piden primero definir qué sería el punto de aglomeración. Entonces, pues bueno, pues decimos que un punto A perteneciente a R ampliado es punto de aglomeración de la sucesión A sub n si existe una subsucesión
B sub n de A sub n tal que nuestra subsucesión B sub n tenga por límite el elemento A. ¿De acuerdo? Esto es la definición de punto de aglomeración. Entonces lo primero que nos piden es, bueno, calcular todos los puntos de aglomeración de mi sucesión A sub n. Claro, y el problema sería, bueno, es que calcular todos los puntos de aglomeración puede ser complicado porque puede haber infinitas subsucesiones, ¿no? Pero tenemos que fijarnos en lo siguiente. El comportamiento que tiene mi A sub n, el 1 más 1 partido por n no cambia, el 1 menos 3 partido por n, eso no cambia. ¿Cuál es el problema que tenemos? El problema que tenemos con el menos 1 elevado a n. Entonces, para el apartado B, debemos observar que menos 1 elevado a n o bien vale 1 si la n es par, o bien vale menos 1 si la n es impar. Por lo que el comportamiento de las posibles subsucesiones de A sub n va a depender únicamente de este hecho. Consideramos entonces dos subsucesiones. ¿Qué subsucesiones vamos a considerar? Por un lado, B sub n, que va a ser la subsucesión definida como A sub 2n para los elementos pares. Claro, en este caso obtendríamos aquí 1 más 1 partido por 2n más menos 1 elevado a 2n que multiplica a 1 menos 3 partido por n. Lo que tenemos que tener en cuenta es que este menos 1 elevado a 2n sería menos 1 al cuadrado y todo eso elevado a n. Menos 1 al cuadrado me quedaría simplemente 1 y 1 elevado a n siempre 1. Por tanto, aquí ¿qué me queda? Me queda 1 más 1 partido por 2n más 1 menos 3 partido por n. Bueno, por 2n, perdón. Aquí también viene el 2n. Por lo tanto, cuando hacemos tender la n a más infinito, ¿esto qué significa? Que el 1 partido por 2n tiende a 0, el 3 partido por 2n tiende a 0 y entonces nos queda 1 más 1, que sería precisamente 2. Por lo tanto, eso nos está diciendo que... Uepa, este salió chuchurrillo. Nos estaría diciendo que A igual a 2 es un punto de aglomeración de la sucesión A sub n. Por otro lado, vamos a considerar la sucesión C sub n, que va a ser la sucesión A sub 2n más 1, es decir, la sucesión de números impares. Claro, en este caso tendríamos aquí 1 más 1 partido 2n más 1 más el menos 1 elevado a 2n más 1 por el 1 menos 3 partido por 2n. Perdón, por 2n más 1. 3 entre 2n más 1. Claro, pero nos fijamos en que este menos 1 elevado a 2n lo puedo escribir como menos 1 elevado a 2n por menos 1 elevado a 1, que es menos 1. Y este menos 1 elevado a 2n es simplemente 1. Por lo tanto, aquí ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar 1 más 1 partido 2n más 1. Menos 1 por esto me queda menos 1. Menos con más me queda más 3 entre 2n más 1. Por lo tanto, cuando la n tiende a infinito, aquí ¿qué nos queda? Nos queda 1 menos 1, que sería igual a 0. Y por lo tanto, tenemos que A igual a 0 es un punto de aglomeración
de nuestra sucesión A sub n. Es decir, tenemos dos puntos de aglomeración, seguro que son el 2 y el 0. ¿Puede haber más puntos de aglomeración o no es posible que haya otros puntos de aglomeración? Claro, el problema es que esta sucesión está acotada. Y el tema es que esta sucesión me ha dicho que el menos 1 elevado a n siempre vale 1 o vale menos 1. Por lo tanto, debido a que en cualquier subsucesión B sub n contenida en R de A sub n que escojamos, el término menos 1 elevado a n va a tomar el valor 1 o el valor menos 1. Por lo que los únicos puntos de aglomeración van a ser A igual a 0 y A igual a 2. Observemos que, en particular, aunque no nos lo piden, pero en particular obtenemos que la sucesión A sub n no es convergente. Debido a que posee más de un punto de aglomeración. Por último, en el apartado C, podemos determinar fácilmente los límites superior e inferior de la sucesión A sub n, ya que hemos determinado todos sus puntos de aglomeración. De este modo obtenemos que el límite superior, cuando la n tiende a infinito, la sucesión A sub n es precisamente el mayor de sus puntos de aglomeración, que sería en este caso el 2. Mientras que el límite inferior, cuando n tiende a infinito, la sucesión A sub n es el menor de sus puntos de aglomeración, que sería en este caso el 0. Y de este modo hemos sido capaces de determinar fácilmente cuáles son sus puntos de aglomeración. Hemos tenido que estudiar únicamente el comportamiento que tenía mi sucesión menos 1 elevado a n, que esto es lo que vamos a tener que hacer siempre. No vamos a tener cosas muy complicadas porque si no el cálculo sería demasiado complicado de realizar. Y cuando tengamos valores concretos de menos 1 elevado a n que tenemos cambio de signo, sucesiones acotadas, es fácil estudiar qué ocurre con los puntos de aglomeración. Y para el límite superior y el límite inferior, lo único que tenemos que hacer es tratar de ver los valores máximos y mínimos que tienen esos puntos de aglomeración. Y de ese modo somos capaces de tener fácilmente qué pasa con el valor de ese límite superior y límite inferior. Y con esto vamos a finalizar la lección 10 de la asignatura.